Bueno, buenas tardes de nuevo. Vamos a continuar con el siguiente tema, que es el tema 4, referido al control de las entidades locales, el control de la actividad económico-financiera de las entidades locales. Aquí vamos a hablar de los distintos tipos de control que se ejerce: el control interno, dividido en su función interventora y control financiero, y el control externo, siempre referido a la actividad económico-financiera de las entidades locales y, en su caso, cuando existan, de sus entes dependientes. Comenzamos con el primer epígrafe, el control interno. Sin embargo, hago aquí una pequeña introducción para diferenciar los dos grandes tipos de control que se puede ejercer sobre la entidad local, en función de quién va a realizar ese control. Así, hablamos de un control externo, al que nos referiremos al final del tema, y de un control interno. El control externo, como se puede deducir, es realizado por un órgano ajeno a la entidad local, un órgano externo de la entidad local, que será el Tribunal de Cuentas o, en las comunidades autónomas en las que exista, los órganos de control externo creados en estas comunidades autónomas. En Castilla y León existe este tipo de órganos de control externo, que es el Consejo de Cuentas de Castilla y León, creado por esta ley en el año 2002. Y es la institución autonómica encargada de fiscalizar la gestión económica y financiera del sector público, no solo de la comunidad autónoma, sino de todas las entidades públicas de Castilla y León. Es un órgano que depende de las Cortes regionales. El ejercicio de este control externo está previsto en la propia ley del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, en el artículo 223. Bien, como decimos, lo veremos al final en el último epígrafe. Por lo que se refiere al control interno, pues este control interno, cuyo ejercicio está previsto en el artículo 213 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, va a ser realizado por un órgano que depende de la propia entidad local controlada. Es decir, quien ejerce ese control interno va a ser la intervención local, el departamento de intervención. Tres grandes ideas sobre la finalidad de ese control interno. Pues, en primer lugar, asegurar la veracidad e integridad de las cuentas de la entidad local, para facilitar la toma de decisiones, bien decisiones políticas o bien decisiones de gestión. En segundo lugar, controlar la aplicación de los fondos al destino previsto en la normativa. Una finalidad muy importante, puesto que las entidades locales están manejando fondos públicos. Entonces es muy importante controlar el destino de los mismos. Y, en tercer lugar, comprobar también la comprobación material de las inversiones que pueda realizar una entidad local. La necesidad o la exigencia de ese control interno viene recogido en la propia Constitución. El artículo 31.2 exige que la programación y ejecución del gasto público responda a criterios de eficiencia y economía. Por su parte, el artículo 103 exige que la administración pública actúe de acuerdo con los principios de eficacia y con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Por lo tanto, ya la Constitución nos va a dar una idea de cuál va a ser el objetivo del control interno, no solo en las entidades locales, sino en la administración pública en general. Y el objetivo de ese control interno va a ser verificar que la actuación administrativa se adecúa a esos principios que menciona la Constitución: el principio de legalidad, el principio de eficacia, el principio de eficiencia y el principio de economía. Es decir, principio de legalidad junto con los principios de buena gestión económica, que se llaman. Bien, en cuanto a la regulación de ese control interno, por centrarnos ya en el epígrafe primero. Pues bien, la regulación normativa del control interno en las entidades locales lo encontramos, en primer lugar, en el capítulo cuarto del título sexto del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, artículo 213 a 222. En desarrollo de esta regulación de la Ley de Haciendas Locales tenemos un reglamento relativamente reciente, aprobado por Real Decreto 424 del año 2017, 28 de abril. Que este reglamento pues viene a concretar los aspectos contenidos en la Ley de Haciendas Locales y además viene a reforzar el papel
y la función de los órganos de intervención de las entidades locales. Y por último, pues las entidades locales podrían establecer unas normas reguladoras propias para ejercer ese control interno a través, bien, de un reglamento propio, o propiamente dicho, de control interno, o bien a través de las bases de ejecución del presupuesto. Como no puede ser de otra forma, esas normas internas que se den a sí mismas las entidades locales no van a poder contradecir ni lo establecido en este reglamento ni lo establecido en la Ley de Haciendas Locales, evidentemente. Bien, en primer lugar, vamos a referirnos al artículo 213 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, que da una visión global de lo que es el control interno. Y dice que se ejercerán en las entidades locales con la extensión y efectos que se determinan en los artículos siguientes la función de control interno respecto de la gestión económica de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes, en sus modalidades de función interventora, función de control financiero, incluida la auditoría de cuentas de la entidad, y función de control de la eficacia. Bien, esto sería una primera definición general del control interno, que la iremos analizando y detallando. Bien, en cuanto al ámbito subjetivo de control interno, ¿sobre quién se ejerce el control interno? Vemos aquí que este artículo 213, al hablar de control interno, bueno, pues se refiere únicamente a la actividad de la entidad local, de la propia entidad local, de sus organismos autónomos y de las sociedades mercantiles. Sin embargo, como decimos aquí, pues desde la aprobación de la original Ley de Haciendas Locales en el año 89 e incluso de su posterior texto refundido en el año 2004, ha surgido una pluralidad de entidades o de distintas entidades dependientes de esa entidad local. Por ello, lo que hace este Real Decreto del año 2017 es concretar todas esas entidades a las que alcanzará el control interno. Dice en su artículo 1 que el control al que se refiere el artículo 2.1 del Real Decreto 424 dice que el control al que se refiere el título sexto del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales será ejercido sobre la totalidad de entidades que conforman el sector público local por los órganos de intervención. Entonces, ¿quién forma en ese sector público local? En el apartado 2 hace la enumeración de todas las entidades sujetas a control interno, que serán la propia entidad local, los organismos autónomos, entidades públicas empresariales locales, sociedades mercantiles dependientes de la entidad local, pero también fundaciones, los fondos carentes de personalidad jurídica, cuya dotación se efectúe mayoritariamente desde los presupuestos de la entidad local, los consorcios, las entidades con o sin personalidad jurídica distintas a las mencionadas anteriormente, con participación total o mayoritaria de la entidad local. Como veis, enumera o recoge el artículo 2.2 de este Real Decreto un abanico de entidades que se han ido o que pueden crear las entidades locales. Como veis, mucho más amplio que al que se refiere la Ley de Haciendas Locales. Pues bien, todas ellas formarán el sector público local y sobre todas ellas se ejercerá control interno por parte de la intervención de la entidad local. Bien, principios y prerrogativas del ejercicio del control interno. Una primera aproximación a estos principios y prerrogativas en el ejercicio de este control interno lo recoge el artículo 222 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Dice que los funcionarios que tengan a su cargo la función interventora, así como los que se designe para llevar a efecto los controles financieros y de eficacia, ejercerán su función con plena independencia. Muy importante. Con plena independencia. Y podrán recabar cuantos antecedentes consideren necesarios, efectuar exámenes y comprobación de libros, cuentas, documentos que consideren precisos, verificar arqueos y recuentos, solicitar de quien corresponda, cuando la naturaleza del acto, documento o expediente que deba ser intervenido lo requiera, los informes técnicos y asesoramientos que estimen necesarios. Pues se recoge aquí este principio
importantísimo, fundamental en el ejercicio del control interno, que es la independencia, y una serie de prerrogativas que va a tener la intervención a la hora de ejercer ese control interno. Pues bien, como decíamos, para intentar reforzar la función interventora, el Real Decreto 424 desarrolla ese artículo del texto refundido, estableciendo en su artículo 4 los principios en el ejercicio de las funciones de control interno. Y esos principios van a ser el de autonomía funcional, ejercicio desconcentrado y procedimiento contradictorio. La autonomía funcional, ya lo hemos comentado, es decir, que esa función de control interno se ejerza con total independencia respecto del órgano controlado, es decir, que los interventores de las entidades locales, en el ejercicio de su trabajo, van a actuar con autonomía y con independencia respecto del alcalde, del presidente de la entidad local. Ellos deberán velar por que todas las actuaciones que pretenda realizar la entidad local se ajusten a la legalidad. Ejercicio desconcentrado. Significa que el control interno se ejerce por el órgano de intervención de la entidad local. Es decir, que será un único órgano en la entidad local el que ejerza ese control interno. No puede haber en la entidad local distintos órganos de control interno, cada uno controlando un departamento. No. El control interno se centra en un único departamento, que es el departamento de intervención. Y procedimiento contradictorio sería el tercer principio. ¿Qué significa? Que las actuaciones de control se llevan a cabo siempre a través de un procedimiento contradictorio. Es decir, el criterio del interventor puede ser contradicho, ¿no? Es decir, no se va a imponer siempre el criterio del interventor. Pueden tenerse en cuenta otros informes técnicos, otros informes jurídicos, pero no tiene por qué prevalecer, como decimos, el criterio del interventor. Lo veremos más adelante al hablar de los reparos. En respecto a las prerrogativas o facultades de la intervención local en el ejercicio de ese control interno. Establece el Real Decreto 424 que el interventor debe disponer de un modelo de control eficaz y para ello se le deberán habilitar los medios necesarios y suficientes. El órgano interventor podrá hacer uso en el ejercicio de sus funciones de control del deber de colaboración, de la facultad de solicitar asesoramiento, debe tener derecho a la defensa jurídica y a la facultad de revisión de los sistemas informáticos de gestión de acuerdo con lo previsto en los párrafos siguientes, ¿no? Y aquí se concretan un poco esas prerrogativas que señalábamos, ¿no? Las vemos un poquito por encima. Dice que las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, así como los jefes de los distintos departamentos o los directores de los organismos autónomos de las sociedades mercantiles dependientes, en general, dice aquí, quienes ejerzan funciones públicas o desarrollen su trabajo en dichas entidades, deberán prestar la debida colaboración que les pueda solicitar el Departamento de Intervención. También las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, estarán obligadas a proporcionar a requerimiento del órgano interventor toda clase de datos, informes o antecedentes que se deduzcan de las relaciones económicas, profesionales o financieras con terceras personas, con trascendencia para las actuaciones de control que se desarrollen. Por ejemplo, cuando la intervención está comprobando la concesión de una subvención a una asociación y se le exige a esa asociación que justifique los gastos que ha tenido, bueno, pues si la intervención considera que al justificar esos gastos hay alguna factura un poco sospechosa, bueno, pues la intervención de la entidad local podrá dirigirse contra ese tercero que ha emitido la factura a la asociación para verificar que ese gasto que intenta justificar la asociación pues es correcto, se ajusta a la realidad. Bien, más prerrogativas. Cuando la naturaleza del acto, documento o expediente lo requiera, el órgano interventor podrá recabar directamente de los distintos órganos de la entidad asesoramientos jurídicos o informes técnicos que consideren necesarios, ¿no? Cual parece normal. Es decir, que en un expediente el órgano interventor siempre va a poder pedir un informe técnico sobre ciertas materias que el órgano interventor
pues no va a controlar, ¿no? Como otro departamento, por ejemplo, informes en materia urbanística, en materia de arquitectura, ¿no? Bien, también nos dice que el órgano interventor de la entidad local podrá solicitar el asesoramiento de la intervención general de la Administración del Estado. Y por último, pues el órgano interventor se le deberá prestar, cuando sea necesario, la adecuada defensa jurídica y protección, la adecuada defensa jurídica y protección cuando, como consecuencia del ejercicio de su función de control, pues esto derive en el contencioso, ¿no? Bueno, bien. Modalidades de control interno. A ver, este reglamento, el reglamento de control interno aprobado por el Real Decreto 424, concreta las modalidades en las que se puede ejercer ese control interno. Si en el artículo 3 establece que el control interno de la actividad económico-financiera del sector público local se ejerce por el órgano interventor mediante dos modalidades diferenciadas: la función interventora y el control financiero. Si volvemos al artículo 213, más atrás, ya habla aquí de las distintas modalidades de control financiero, en sus modalidades de función interventora, función de control financiero, y habla también de la función de control de eficacia. Bien, el reglamento de control interno, al hablar de las modalidades, diferencia dos grandes grupos: la función interventora y el control financiero, diciendo que el control de eficacia estaría incluido dentro del control financiero. Lo veremos más adelante. Bien, vamos a hacer una primera introducción a estas dos grandes funciones. En primer lugar, la función interventora, que a ella se refiere, os lo pongo aquí, el artículo 3.2 del Real Decreto 424. Tiene por objeto controlar los actos de la entidad local y de sus organismos autónomos, que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso. De aquí obtenemos una serie de características importantes de lo que es la función interventora. En primer lugar, ¿a quién va dirigido? A la entidad local, o mejor dicho, ¿sobre quién se ejerce la función interventora? Sobre la entidad local y sobre los organismos autónomos. No se va a ejercer sobre todo ese abanico, sobre todo ese listado de entidades que forman el sector público local. No. La función interventora propiamente dicha solamente sobre la entidad local y sus organismos autónomos. En su caso también de que existan sobre los consorcios. ¿Y cuál va a ser la finalidad de la función interventora? Únicamente el verificar que la actuación económico-financiera se ajusta a la legalidad, se ajusta a las disposiciones aplicables en cada caso. Respecto al control financiero, el control financiero, definido en el artículo 3.3, dice que tiene por objeto verificar el funcionamiento de los servicios del sector público local en el aspecto económico-financiero para comprobar también cumplimiento de la normativa, pero en general que la gestión se ajusta a los principios de buena gestión financiera, comprobando que la gestión de los recursos públicos se encuentra orientada a la eficacia, a la eficiencia, la economía, la calidad y la transparencia, y también a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que, como vemos, se tienen en cuenta siempre en toda la gestión económica de las entidades locales a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Las diferencias fundamentales entre una y otra, por tanto, son: la función interventora, como hemos dicho, tiene por objeto exclusivamente el control de legalidad, efectuándose dicho control por regla general de forma previa y plena a la adopción de los acuerdos de los que se van a derivar consecuencias económico-financieras. El control financiero, además de realizar también una verificación de la legalidad,
extiende su objeto al cumplimiento de los principios de buena gestión económica, es decir, eficacia, eficiencia y economía. El control financiero, a diferencia también de la función interventora, se ejercerá con carácter posterior. Y una finalidad importante de este control financiero es que no se va a quedar en revisar lo ya ejecutado, al ser un control posterior, sino que lo que se persigue además es realizar propuestas de mejora, ¿no? Mejora en las técnicas y procedimientos de gestión económico-financiera. Bien, pues hasta aquí hemos visto, un poco por recapitular y que no nos perdamos, ¿no? Que el control interno, el que realiza la intervención de la entidad local, tiene dos modalidades, función interventora y control financiero. Vale, hemos definido un poquito a grandes rasgos qué es la función interventora y qué es el control financiero. Pues bien, ahora el segundo epígrafe del tema nos vamos a referir exclusivamente a la función interventora. Bien, en primer lugar, definición de la función interventora. El artículo 214 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Como veis, vamos haciendo referencia continuamente o bien al texto refundido de la Ley de Haciendas Locales o bien al Real Decreto 424. Ya hemos dicho que la regulación es similar, pero mucho más amplia y concreta la contenida en el Real Decreto 424. Pues bien, aquí enunciamos el artículo 214 de la Ley de Haciendas Locales. Dice que la función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación en general de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso. Vamos a intentar desgranar un poquito esta definición. Y vemos, por tanto, ya lo hemos comentado antes, las características de la función interventora, que es de carácter interno, ya lo habíamos dicho, puesto que se realiza por un órgano integrado dentro del ente controlado, es decir, se realiza por el departamento de intervención de la entidad local. Tiene un único objeto, también lo hemos comentado, que es el control de legalidad, para garantizar el cumplimiento no solo de normas presupuestarias y contables, sino también debe verificarse otra normativa que resulte aplicable a cada tipo de expediente de ingresos o de gastos en función del contenido del mismo. Es decir, hay que verificar, en su caso, tendrá que comprobar el cumplimiento de la normativa sobre contratación, sobre subvenciones, sobre personal, en lo que se refiere a los aspectos económico-financieros. ¿Vale? Es decir, no debe centrarse solamente a que se cumplan las normas de carácter presupuestario o normas de carácter contable. Importante, hemos dicho que la función interventora debe ir orientada únicamente al control de legalidad. Por tanto, no atendrá a cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones fiscalizadas. Es decir, no se podrá pronunciar el interventor sobre lo que opina sobre una determinada medida, sobre un determinado servicio que pretende establecer la entidad local. Simplemente él se limitará a informar si ese servicio, esa actividad que pretende realizar la entidad local se ajusta a la legalidad o no. Es de carácter preceptivo, es decir, obligatoria en su ejercicio. Como ya hemos dicho también, será de carácter previo o preventivo, puesto que deberá ejercerse con anterioridad a que se dicte el acto o acuerdo sobre el que se ejerce. Importante también de la función interventora, que puede suponer la suspensión del acto en determinados supuestos. Puede dar lugar a que se paralice el expediente que se está tramitando. Debe ser un control por escrito, ya que debe quedar constancia en los documentos o expedientes examinados. Y esta función interventora se debe de realizar de forma continua, puesto que se extiende a todas y cada una de las fases del procedimiento de gastos o de ingresos.
momento y plazo en que debe ejercerse esa función de fiscalización. Viene previsto en el artículo 10 del Real Decreto. Dice que el órgano interventor recibirá el expediente original completo una vez reunidos todos los justificantes y emitidos los informes preceptivos y cuando esté en disposición de que se dicte acuerdo por el órgano competente. El órgano interventor fiscalizará el expediente en el plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente a la fecha de recepción del expediente original. Este plazo se reducirá a 5 cuando se haya declarado su tramitación urgente o bien cuando se trate del régimen de fiscalización limitada previa, que lo veremos más adelante. Dice que en ningún caso el desarrollo de adaptaciones normativas que realicen las entidades locales podrán reducir estos plazos. Bien, entonces, la intervención, como decimos, tendrá un plazo con carácter general de 10 días para revisar ese expediente completo. Este plazo podría interrumpirse si tuviese que pedir a los distintos servicios, distintos departamentos, información que no se ha incluido en el expediente. Pero bueno, con carácter general 10 días. Ámbito subjetivo de la función interventora. Bueno, ya lo hemos comentado anteriormente. ¿Sobre quién se ejerce la función interventora? No se va a ejercer sobre todas las entidades que forman parte del sector público local, sino solamente sobre la propia entidad local, es decir, el ayuntamiento, la diputación, la mancomunidad, y sobre sus organismos autónomos, si existen. Y también decimos que en los supuestos que así lo determine la normativa aplicable, se realizará la función interventora en los consorcios. Vale. Por tanto, vemos que esta función interventora se va a ejercer solamente sobre las entidades que llevan un presupuesto limitativo, un presupuesto de ingresos y un presupuesto de gastos, por diferenciarlo de las otras entidades dependientes que funcionan a través de previsiones de gastos y de ingresos, como por ejemplo sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales. Bien, continuamos avanzando y vamos a ver ahora cuál es el ámbito objetivo y las modalidades del ejercicio de la función interventora. Bien, aquí en primer lugar nos tenemos que referir al artículo 214 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, que define cuál es el alcance de esa función interventora. Y dice que comprenderá la intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos. Comprenderá también la intervención formal de la ordenación del pago, la intervención material del pago y la intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones. Este artículo del texto refundido se detalla y tiene algunos matices, se detalla, como decimos, en el Real Decreto 424. Es similar al contenido del 214, pero con matices, como decimos, que vemos a continuación. Entonces dice que el ejercicio de la función interventora comprenderá las siguientes fases. ¿Vale? La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, autoricen o aprueben gastos, dispongan o comprometan gastos y acuerden movimientos de fondos y valores. Como vemos, aquí habla en primer lugar de fiscalización previa. La siguiente fase sería la intervención del reconocimiento de obligaciones e intervención de la comprobación material de la inversión. Es lo que podríamos llamar la intervención previa. Luego tendríamos la intervención formal de la ordenación del pago y la intervención material del pago. Como decimos aquí, que de las letras A y B de este apartado se diferencia o podemos distinguir dentro de la función interventora en general la fiscalización previa y la intervención previa. Por lo tanto, vemos que la función interventora tiene que pasar por estas fases: fiscalización previa, intervención formal de la ordenación del pago, intervención material del pago.
como veis, estas fases que define aquí el Real Decreto 424 se corresponden con las fases o con diferentes fases de la ejecución del presupuesto que veíamos en el tema 1. Así, la fiscalización previa, la que se refiere en el apartado ¿a qué fases de ejecución del presupuesto alcanzaría? Pues dice aquí, a los que reconozcan derechos de contenido económico, autoricen o aprueben gastos, dispongan o comprometan gastos y acuerdan movimientos de fondos o valores. Por tanto, la fiscalización previa alcanzará a estas fases de la ejecución del presupuesto: al reconocimiento de derechos, a la propia recaudación, a la autorización o aprobación del gasto, la fase A, o a la disposición o compromiso de ese gasto, la fase B. Entonces, ¿en qué consistirá esa fiscalización previa? Pues bien, en que previamente a que se produzca cada una de estas fases y previamente a que se dicte el acto administrativo de autorización de un gasto, o previamente a que se dicte el acto administrativo por el que se compromete un gasto, fase A, fase D, o previamente al acto administrativo por el que se va a reconocer un derecho, ¿qué es lo que debe de hacer el órgano interventor? Pues lo que decimos aquí: examinar, antes de que se dicte la correspondiente resolución, todo acto, documento o expediente susceptible de producir estos efectos. Producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y valores. ¿Y qué deberá verificar? Que ese acto se va a ajustar a las disposiciones legales aplicables en cada caso. Bien, la siguiente fase, la intervención previa. La intervención previa. ¿Cuándo se ejercerá esta intervención previa? Previamente a la siguiente fase de ejecución del presupuesto de gastos, es decir, previamente al reconocimiento de la obligación. ¿Qué habrá que hacer? Dice, la intervención previa de la liquidación del gasto o reconocimiento de las obligaciones es la facultad del órgano interventor para comprobar, antes de que se dicte la correspondiente resolución, que las obligaciones se ajustan a la ley o los negocios jurídicos suscritos por las autoridades competentes, y que el deudor ha cumplido o garantizado, en su caso, su correlativa prestación. Por tanto, ¿qué deberá comprobarse en esta intervención previa? Pues en primer lugar, que las obligaciones responden a gastos aprobados, que los documentos justificativos de la obligación, es decir, las facturas, se ajustan a las disposiciones legales que resulten de aplicación, y cuando proceda, la efectiva y conforme realización de la obra, del suministro o, en general, del gasto. Bien, la siguiente fase es la intervención formal de la ordenación del pago, que se coincidiría con la fase contable P, y por último la intervención material del pago. Bien, vamos a ir detallando ahora un poco el contenido de cada una de estas fases por las que pasa la función interventora. Vale. Comenzamos por la fiscalización previa. Vale, por no perdernos. Que aquí la verdad es que es fácil perderse. La fiscalización previa. Hemos dicho que afectaría o se realizaría previamente a que se produzcan estas fases de la ejecución del presupuesto, bien de ingresos o bien de gastos. ¿Vale? Vamos a centrarnos en ella. La fiscalización previa. Y dentro de la fiscalización previa, a su vez, va a haber distintas modalidades. Va a haber un régimen ordinario de fiscalización previa, va a haber un régimen simplificado que se llama, y en tercer lugar va a haber supuestos exentos de esta fiscalización previa. Bien, el régimen ordinario, ¿no? Con carácter general, están sometidos a fiscalización previa todos los actos, entidades locales y organismos autónomos, por los que se reconozcan derechos de contenido económico o bien se apruebe la realización de un gasto, fases A y fase D. Fiscalización previa de derechos e ingresos.
tanto el texto refundido como el Real Decreto 400 establecen como regla general que la función interventora en materia de derechos e ingresos se efectuará mediante la fiscalización previa de todos los actos, documentos o expedientes de las entidades locales y sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y los ingresos que de ellas se deriven. ¿Vale? Como vemos, como regla general en la fiscalización previa de derechos e ingresos, el examen o la comprobación de todos los actos, documentos o expedientes que den lugar al reconocimiento del derecho y, posteriormente, al ingreso que de él se derive. Sin embargo, tanto el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales como el Real Decreto 424 permiten que esa fiscalización previa y plena, que podríamos llamar, sea sustituida por un control que se ejerce en dos momentos diferentes, ¿no? Mediante la toma de razón en contabilidad de la entidad local y sus organismos autónomos y mediante actuaciones de control financiero que se realizan con carácter posterior. Sin embargo, el ejercicio de esta forma de control deberá ser acordado por el Pleno. Bien, vamos a ver cómo queda reflejado esto en la ley del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y en el Real Decreto 424, ¿no? Dice el texto refundido que las entidades locales podrán determinar mediante acuerdo del Pleno, importante tener esto en cuenta, siempre acuerdo del Pleno, la sustitución de la fiscalización previa de derechos por la inherente a la toma de razón en contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores mediante la utilización de técnicas de muestreo o auditoría. En el mismo sentido lo dice el artículo 9, que se podrá sustituir esa fiscalización previa siempre que lo haya acordado el Pleno por la toma de razón en contabilidad. Pero si se adopta esta decisión por el Pleno, eso conllevará también que posteriormente los derechos e ingresos de la tesorería y sus organismos autónomos se realice el control financiero. ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué significa esto? Vamos a ver si soy capaz de explicarlo. Tendríamos como regla general en la fiscalización previa de derechos e ingresos, pues eso, el examen, el control de todo acto, documento o expediente que dé lugar a ese reconocimiento de derechos. Controlar acto a acto. Sin embargo, lo que puede acordar la entidad local es sustituir eso por simplemente la toma de razón en contabilidad. ¿Qué es la toma de razón en contabilidad? Pues que cuando se produce ese reconocimiento del derecho o cuando se produce ese ingreso, es simplemente la anotación en los libros contables. Lo define la instrucción de contabilidad. Es decir, la toma de razón en contabilidad es expresar en el documento contable establecido al efecto, pues al menos la fecha, el número de asiento y el importe. Esto, la verdad es que realmente no es un sistema de control. Simplemente es una forma de ir como dice, de toma de razón. Como dando por hecho que la intervención se da por enterada de que se han producido ese reconocimiento de derechos o ese ingreso en la contabilidad de la entidad local, pero no realiza un trabajo de control previo. Pero eso no quiere decir que no esté exento de control, porque el control deberá realizarse con posterioridad. Al final del año, por ejemplo, sobre una muestra de determinados expedientes de ingreso donde se haga ese análisis, ese control financiero. Por ejemplo, a final del año puede coger la intervención y decir, bueno, vamos a ver cómo se han realizado los ingresos del impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Y coger esos expedientes y comprobar, bueno, pues si esa liquidación que se ha realizado pues se ajusta al hecho imponible, si había un informe del departamento de gestión, etc. Va a ser un control posterior. ¿Vale? Bien. En cuanto a la fiscalización previa de gastos, ocurre un poco lo mismo. Hay un régimen ordinario y luego una serie de excepciones a ese régimen ordinario.
¿En qué consistiría ese régimen ordinario? Bueno, pues como dice aquí, la fiscalización previa de todos los actos de los órganos de la entidad local y sus organismos autónomos por los que se apruebe la realización de un gasto. Por lo tanto, va a afectar, como hemos dicho, a las dos primeras fases de la ejecución de ese presupuesto de gastos, a la fase A y a la fase D. También van a estar sometidos a esta fiscalización previa, nos dice el Real Decreto, los actos resolutorios de recursos administrativos y los convenios. Vale. Entonces, como ya hemos dicho, en el ejercicio de la fiscalización previa se comprobará el cumplimiento de los trámites y requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico mediante el examen de los documentos e informes que integran el expediente. Por tanto, en esta fiscalización previa, con anterioridad a que se dicte el acto administrativo por el que se va a autorizar un gasto, la intervención deberá comprobar, pues en primer lugar, evidentemente, si existe crédito en el presupuesto de gastos adecuado y suficiente. Es decir, que el gasto se va a realizar contra la correspondiente partida, contra la correspondiente aplicación del presupuesto de gastos. Si estamos ante un contrato, pues deberá verificarse también que está incluido en el expediente el correspondiente pliego de condiciones administrativas o de prescripciones técnicas. Si estamos ante un contrato de obras, pues que está incluido en el expediente el correspondiente proyecto. Es decir, será el interventor un poco el que decida cómo hacer esa fiscalización. Pero deberá ser una fiscalización sobre todos los actos. Cuando pasemos a la siguiente fase de ejecución del presupuesto, a la fase D, bueno, pues el interventor deberá comprobar que la adjudicación de ese contrato, por ejemplo, bueno, que se va a comprometer un gasto por un importe no superior al gasto autorizado. Si viene de un contrato, por ejemplo, pues deberá comprobarse también cómo se ha realizado esa adjudicación, es decir, que la adjudicación que se hace de un contrato pues se ha hecho conforme a la ley, conforme a las disposiciones y a los requisitos que se establecían en los distintos pliegos que rigen esa contratación. Bien. Pero como decíamos, puede haber una serie de, no de excepciones, sino de distintas modalidades de esa fiscalización previa. Y una de ellas, la primera de ellas, será la fiscalización previa limitada. El régimen general habla de una fiscalización previa y plena. Sin embargo, aquí prevé la posibilidad de que la fiscalización sea limitada. Para llevar a cabo este régimen de fiscalización previa limitada, como ocurría en materia de ingresos, es necesario un acuerdo del Pleno. Lo decimos aquí. Que previo informe del órgano interventor y a propuesta del presidente, el Pleno de la entidad local podrá acordar el régimen de fiscalización e intervención limitada previa. Para aquellos casos en los que se acuerde esa fiscalización e intervención limitada previa, el órgano interventor se limitará a comprobar los llamados requisitos básicos. Es decir, aunque se opte por esta forma de fiscalización previa, en todo caso, lo que siempre deberá analizar el órgano interventor en un expediente serán los llamados requisitos básicos. ¿Y cuáles son esos? Es decir, ¿qué deberá comprobar el interventor sí o sí en estos expedientes? Pues que existe un crédito presupuestario y que el propuesto es adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se pretende contraer. Además, si se trata de gastos con financiación afectada, bueno, pues que los ingresos que van a financiar esos gastos sean efectivos, que ya se hayan producido, o si no se han producido, que el tercero que nos va a hacer ese ingreso se lo podamos exigir, que haya ya un documento firmado que nos permita exigirle ese ingreso, es decir, que sean ejecutivos. También deberá verificarse, bueno, cuando se trate de gastos de carácter plurianual, que se cumplen con los requisitos que para estos gastos establece la Ley de Haciendas Locales. No vamos a entrar en ellos. ¿Qué otro requisito deberá cumplirse cuando se opte por la fiscalización previa limitada? Que las obligaciones o gastos se hayan generado por órgano competente. Es decir, que si un gasto, una inversión que pretende realizar la entidad local es competencia del Pleno,
Bueno, pues que ese gasto, la aprobación de ese gasto no se haya realizado por el alcalde o por la Junta de Gobierno, siempre teniendo en cuenta el, las delegaciones de competencias que pueda haber. Bien, pues estos serían, por decirlo así, dos extremos fundamentales que se deben comprobar. Pero luego, a mayores de estos dos extremos que necesariamente se deben comprobar, el Pleno de la entidad local podrá acordar otros extremos que considere trascendentes, siempre a propuesta del presidente y previo informe del interventor, que también deberán de verificarse en el caso de fiscalización previa limitada. Y a mayores deberán comprobarse también otros extremos que, si el Pleno no ha acordado que se comprueben los mismos, hayan sido acordados, como dice aquí, por acuerdo del Consejo de Ministros. Y es que, bueno, pues el Consejo de Ministros, en estas fechas, estableció para el ámbito de la Administración General del Estado una serie de extremos adicionales que debían comprobarse a la hora de tramitar ciertos expedientes cuando se ejerciese esa fiscalización previa limitada. Pues bien, lo que nos dice el Real Decreto 424 es que esos extremos, en un principio aplicables a la Administración General del Estado, se apliquen también a las entidades locales cuando ejerzan esa fiscalización previa y limitada. Entonces, hay dos acuerdos del Consejo de Ministros que son de aplicación a las entidades locales, ¿no? Que recogen extremos que deben verificarse por la entidad local, pues en contratos, en contratación de personal, de responsabilidad patrimonial, de expropiaciones forzosas, negocios patrimoniales, subvenciones, convenios. Y también en otro acuerdo se recogen una serie de extremos adicionales que deben de verificarse cuando se traten de expedientes de contratos. Por ejemplo, un poco porque lo entendáis, ¿no? En un expediente, suponed que una entidad local ha optado, porque así lo ha acordado el Pleno, por llevar a cabo la fiscalización previa limitada. Bueno, en principio, el órgano interventor, cuando tiene que hacer la fiscalización de ese expediente de contratación, se limitaría únicamente a comprobar que existe crédito adecuado y suficiente, crédito presupuestario, que ese gasto se ha generado por el órgano competente, tendría que comprobar algún otro extremo si así lo ha decidido el Pleno, pero, por ejemplo, si se trata de un contrato de obras, tendría que comprobar los extremos también que el Consejo de Ministros acordó en este acuerdo. ¿Qué extremos son esos? Bueno, lo tengo aquí delante, porque la verdad es que bueno, pues estos no los conozco, entonces tengo que mirarlo. ¿Qué extremos tendría que comprobar a mayores el interventor de la entidad local en un contrato de obras, por ejemplo? Bueno, pues dice aquí, o decía este acuerdo del Consejo de Ministros, tendrá que comprobarse que existe un proyecto informado por técnico competente, que exista un pliego de cláusulas administrativas particulares informado con el correspondiente informe jurídico. Tendrá que haber el correspondiente acta de replanteo. Si se opta por un procedimiento de adjudicación del contrato en detrimento de otro, habrá que verificar que se cumplen las condiciones para elegir ese procedimiento de adjudicación. ¿Vale? Eso respecto a la autorización del gasto. Cuando esté en fase de adjudicación, ¿qué más debería de comprobarse en los contratos de obras? Bueno, pues que si no se adjudica, dice el contrato, a la propuesta formulada por la mesa de contratación, perdonadme, dice, cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la mesa de contratación, que existe una decisión motivada del órgano de contratación al respecto. Pues eso deberá comprobarse también. Deberá comprobarse también si ha sido un procedimiento negociado, que se han cursado al menos que se han cursado las correspondientes invitaciones. Vale. En materia de contratos de suministros,
¿Qué recoge ese acuerdo del Consejo de Ministros que debe comprobarse también? Pues un poco lo mismo que veíamos para el contrato de obras, que existe pliego de cláusulas administrativas con el correspondiente informe jurídico, que existe un pliego de prescripciones técnicas, deberá de comprobarse que el modelo de adjudicación por el que se ha optado es el correcto. En la fase de adjudicación, bueno, pues un poco lo mismo, ¿no? Es decir, que la adjudicación se ajusta a la propuesta hecha por la mesa de contratación o, en caso contrario, la motivación del órgano de contratación. Por ejemplo, deberá comprobarse en este caso que se ha constituido la garantía definitiva, bueno, etcétera. Y otra serie de condiciones que vienen recogidas aquí, que tampoco es cuestión de aprendérselas, pero es un poco porque veáis que son una serie de extremos que la intervención deberá comprobar a mayores que estos dos que se recogen aquí, y que son extremos que, aunque hayan sido acordados por el Consejo de Ministros en un principio para el ámbito de la Administración General del Estado, pues en virtud de este Real Decreto 424 también deben de ser comprobados esos extremos por el interventor de la entidad local. Bien, entonces, decimos que será aplicable el régimen general de fiscalización e intervención previa respecto de aquellos tipos de gasto y obligaciones para los que no se haya acordado el régimen de requisitos básicos, a efectos de fiscalización e intervención limitada previa, así como para los gastos de cuantía indeterminada. Vale, es decir, lo que nos quiere decir esto es que ese régimen de fiscalización previa puede no acordarse para todo tipo de expedientes de gasto, ¿no? Sino solamente para un determinado tipo de gasto o un determinado tipo de expediente. Para el resto será aplicable la fiscalización previa y plena, es decir, el régimen general. Y también será aplicable la fiscalización previa y plena para aquellos gastos, nos dice la ley, de cuantía indeterminada. Es decir, entiendo que estos gastos son aquellos servicios muy específicos donde la entidad local no puede tener una idea aproximada de lo que le va a costar. Bien, pues para llevar un control exhaustivo sobre los mismos, o este tipo de gastos, perdón, quedan excluidos de esa fiscalización previa limitada. Bien, en todo caso, las obligaciones o gastos sometidos a fiscalización limitada previa, que hablábamos anteriormente, serán objeto de otra plena con posterioridad, ejercida sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes que dieron origen a la referida fiscalización. Se realizará en el marco de las actuaciones de control financiero permanente. Un poco lo mismo que ocurría con los ingresos. Cuando no se optaba por la fiscalización previa y plena y se optaba por la toma de razón en contabilidad, bien, esos ingresos no estaban al margen del control, sino que se realiza un control financiero posterior. Bueno, pues lo mismo respecto de los gastos. Aquellos para los que se opte por llevar una fiscalización previa limitada serán objeto, al menos una muestra de ellos, de un control financiero posterior. Control financiero, que es una de las modalidades de control interno, que veremos más adelante. Bueno, todo esto que he intentado explicar aquí y que la verdad es que se hace un poco complicado de explicar, os lo he intentado plasmar en este cuadro. A ver si con este cuadro completamos la explicación. Entonces, como decimos, para la estamos aquí hablando de la distinción entre el régimen de fiscalización ordinario y la fiscalización previa limitada. La comparación entre ambas formas de fiscalización. El régimen general sería la fiscalización plena, fiscalización previa y plena. ¿En qué consiste? Como hemos dicho, sería la fiscalización completa del expediente a criterio del órgano interventor. Es decir, el interventor fiscalizaría cada una de las fases de ejecución del presupuesto de gastos. Bueno, fase A y fase D.
y él decidiría un poco a su criterio qué es lo que va a comprobar que debe existir en el expediente para poder autorizar el gasto primero y para poder disponer de ese gasto en un momento posterior. ¿Vale? Y posteriormente llegaría la fase de reconocimiento de obligación, que sería la intervención previa al reconocimiento de la obligación, ¿eh? Que deberían verificarse todas estas cuestiones, que esto también lo veremos de forma un poco más detallada a continuación, porque esto ya es la siguiente fase del proceso de fiscalización, ¿eh? La intervención previa. Bien, sin embargo, si la entidad local opta por la fiscalización previa limitada en ciertos expedientes, ¿qué deberá fiscalizar el interventor? Pues al menos, como hemos dicho, los requisitos básicos. Deberá comprobar que existe crédito suficiente y adecuado, además de cuando existen gastos con financiación afectada o gastos plurianuales, y que se propone por órgano competente. Es decir, esto deberá comprobarlo en todo caso. A mayores, pues los requisitos adicionales que llamamos, bien los que haya establecido el Pleno, o bien, y estos en todo caso será obligatorio su comprobación, los acordados por el Consejo de Ministros y que son aplicables también a las entidades locales, que es un poco lo que hemos hablado de esos extremos que hay que comprobar en los expedientes de contratación, ¿vale? Entonces, fiscalización previa limitada, requisitos básicos más los adicionales, o los que fija el Pleno o los del acuerdo del Consejo de Ministros. Y a partir de aquí, pues el gasto será objeto también de intervención previa, es decir, de todas las comprobaciones que hay que hacer previamente a proceder al reconocimiento de la obligación, pero esto lo veremos más adelante. Bien, pues seguimos con la fiscalización previa. Ya hemos hablado del régimen general de fiscalización previa y del régimen de fiscalización previa limitada. Bueno, pues no es que fuese una tercera modalidad, pero sí que un tercer caso a esta fiscalización previa, que son supuestos, excepciones a esta fiscalización previa, que vienen previstos en estos artículos. Entonces dice que están exentos de fiscalización previa, es decir, no estarán sujetos a su comprobación en las fases A y D los siguientes, ¿no? Los gastos de material no inventariable. Cuando hablamos de material no inventariable, bueno, aquí tuvo que hacer una aclaración la Intervención General de la Administración del Estado, que se refería solamente a gastos de material de oficina no inventariable, porque material no inventariable podrían estar incluidos todos los gastos del capítulo 2 de gastos, pero no, la IGAE matizó y dijo que solamente se refiere a al material de oficina. No están sujetos tampoco a fiscalización previa los contratos menores, es decir, aquellos que tienen un importe estimado inferior a 40.000 euros en obras e inferior a 15.000 euros en suministros y servicios. Tampoco están sujetos a fiscalización previa los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el gasto correspondiente al periodo inicial del acto o contrato del que deriven sus modificaciones. Por ejemplo, aquellos contratos en los que todos los meses se genera una factura, ¿no? Bueno, pues como por ejemplo, hablábamos también de este tipo de contratos cuando hablábamos de las fases de ejecución del presupuesto. Un contrato de recogida de basuras, por ejemplo. Al comienzo del año ya se hace la fiscalización de ese expediente y se autorizan y disponen todo el gasto del año. Y luego lo que se hace es mensualmente reconocer la obligación, aprobar las facturas. Pues bien, todos los meses, cada vez que hay que aprobar esa factura, la intervención no va a fiscalizar de nuevo todo el expediente. No, las fases A y D ya están fiscalizadas. Lo único que hará será comprobar esa factura y reconocerse la obligación. Y tampoco están sujetos a fiscalización previa los gastos menores de 3.000 euros, bueno, 3.005,06, que de acuerdo con la normativa vigente se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija, que son esas entregas de dinero a funcionarios o personas habilitadas de la entidad local para gastos menores. Bueno, pues esos tampoco están sujetos a la fiscalización previa.
Pero es importante destacar esto aquí, que para estos gastos se exime de fiscalización previa, pero como hemos dicho que la fiscalización previa abarca las fases A y D. Pero eso no quiere decir que no exista un control para el resto de modalidades de ejercicio de función interventora. Es decir, esto no quiere decir que estos gastos escapen al control en las siguientes fases de ejecución de ese gasto, tanto en el reconocimiento de la obligación, como en la ordenación del pago, como en el pago. Ahí sí que habrá un control de la intervención, ¿no? Es lo que decimos aquí. Van a estar sujetos a intervención previa, al reconocimiento de la obligación, a intervención formal de la ordenación del pago y a intervención material del pago. Bien, seguimos avanzando en las fases del ejercicio de la función interventora. Hago un poco de recapitulación, un poco por lo mismo, por lo que insisto, porque es fácil perderse en este tema. Veíamos que las fases de ejercicio de la función interventora era, en primer lugar, la fiscalización previa, que abarcaba las fases, por lo que se refiere a ingresos, de reconocimiento de derechos o del propio ingreso. Y por lo que se refiere a gastos, abarcaba las fases de autorización, fase A, y fase de compromiso de gasto, fase D. Pues bien, la siguiente fase, la segunda fase en ese proceso de o en esa función interventora, será la intervención previa. Dice, esta fase de la función interventora se regula en el artículo 18 siguientes del Real Decreto 424. Establece en primer lugar que las liquidaciones de gastos o reconocimiento de obligaciones, es decir, fase O, están sometidas a intervención previa, ya tengan su origen en la ley o en negocios jurídicos válidamente celebrados. Por tanto, esta fase de la función interventora se ejerce en el momento inmediatamente anterior al acto, es decir, a la adopción del acuerdo por el que se va a producir el reconocimiento de la obligación, siendo posterior a la fiscalización previa. Vale, entonces, el órgano interventor ha hecho esa función de fiscalización previa comprobando las fases A y D. Ahora pasamos a la siguiente fase, que es la intervención previa, es decir, que es la comprobación que se va a realizar justo antes de la fase O, justo antes del reconocimiento de la obligación, ¿vale? ¿Y qué es lo que se deberá comprobar en esta intervención, en esta fase de intervención previa? Pues estos requisitos que marcamos aquí. Que como decíamos anteriormente, y esto es importante, aunque la entidad local opte para ciertos gastos por la fiscalización previa limitada, cuando se llegue a esta fase de reconocimiento de la obligación, además, cuando se llega a esta fase de reconocimiento de la obligación, deben realizarse estas comprobaciones. Entonces, ¿qué deberá comprobar aquí el órgano interventor? Que las obligaciones que se pretenden aprobar pues respondan a gastos previamente aprobados, es decir, que hayan pasado por las fases A y por las fases D y que hayan sido fiscalizados favorablemente. Que los documentos justificativos de la obligación se ajusten a las disposiciones legales y reglamentarias que les resulten de aplicación. Es decir, deberá comprobarse que en ese documento justificativo, es decir, en las facturas que se presenten, pues conste al menos la identidad del acreedor, el importe exacto de la obligación y cuáles son las prestaciones, servicios o las causas de las que se deriva la obligación de pago. Al menos estos tres aspectos deberán venir recogidos en la factura. ¿Y qué otra cosa importante? Deberá comprobar la intervención antes de que se reconozca la obligación. Pues cuando ello sea posible, la comprobación material de esa inversión. Es decir, la efectiva y conforme realización de la obra, del servicio, del suministro o del gasto. Es decir, la comprobación material, la comprobación física de que se ha realizado una obra, de que se ha comprado un vehículo, de que se ha comprado un camión. ¿Entendido? Eso es la comprobación material. Bien, respecto de esta comprobación material, el artículo 20 del Real Decreto 424 regula con más detalle
o con detalle cuál es el contenido de esa comprobación material. Establece que antes de liquidar el gasto o reconocer la obligación por el órgano interventor, se verificará materialmente la efectiva realización de las obras, servicios o adquisiciones financiadas con fondos públicos. La forma de llevar a cabo esta comprobación material de la inversión dependerá, ¿no? Porque hay comprobaciones materiales que van a ser obligatorias y otras que toda comprobación material será obligatoria. Sin embargo, habrá casos en los que la comprobación material requiera la presencia del órgano interventor y habrá otras comprobaciones materiales que no requiera esa presencia del interventor. Hablamos aquí de intervención preceptiva de la comprobación material de la inversión. Va a depender del importe, de la actuación o del tipo de contrato. Así, en la ley de contratos nos dice que ha de realizarse sobre todas las recepciones de contratos que no se hayan tramitado mediante procedimiento de contratación menor. Por su parte, el artículo 20 del Real Decreto 424 establece ese carácter obligatorio cuando el importe supere los 50.000 euros. ¿Vale? Entonces, esa comprobación material de la inversión se realizará mediante la personación del interventor, como hemos dicho, o persona en quien delegue. Y puede estar acompañado por un técnico especializado en el objeto del contrato. En estos casos, los órganos gestores, los que han gestionado ese gasto, deberán solicitar al órgano interventor o a quien delegue su asistencia a la comprobación material de la inversión con al menos 20 días de antelación a la fecha prevista para la recepción de la inversión. El resultado de esta comprobación se refleja en un acta, es el acta de recepción de las obras, de los suministros, de los servicios, suscrita por todos los asistentes a ese acto. Y en dicho acta deberá constar pues las deficiencias que se hayan podido apreciar, las medidas a adoptar para subsanarlas y hechos y circunstancias relevantes del acto de recepción. Bien. Intervención no preceptiva de la comprobación material de la inversión. En estos casos, es decir, en los que no va a ser el interventor el que compruebe físicamente esa inversión, se va a poder realizar esa comprobación por alguna de los siguientes medios. O bien, el acta de conformidad firmada por los participantes, es decir, pues normalmente por el jefe del correspondiente departamento y el proveedor que nos ha suministrado ese bien o por la persona que ha ejecutado la obra, o bien, que es lo habitual, por una certificación expedida por el jefe del servicio, del departamento o del organismo a quien corresponda recibir las obras, los servicios o adquisiciones, en la que deberá expresarse que se ha hecho cargo del material adquirido, especificándolo con el detalle necesario para su identificación, o bien que se ha ejecutado la obra o servicio con arreglo a las condiciones generales, es decir, una certificación de ese jefe del departamento haciendo constar eso, que ha recibido ese suministro o que se ha ejecutado la obra de conformidad. Bueno, seguimos avanzando en las fases de esa función interventora. Ya hemos visto dos, la fiscalización previa, la intervención previa. Ahora vamos a la tercera fase, que sería la intervención formal de la ordenación del pago. Coincidiría con la siguiente fase de ejecución del presupuesto de gastos, con la fase P. Y que su regulación se desarrolla en el artículo 21 del Real Decreto 424. Se realizará sobre los actos por los que se ordenen pagos con cargo a la tesorería de la entidad local. Es decir, por lo tanto, una vez finalizada las fases anteriores. Corresponde al órgano interventor verificar la correcta expedición de las órdenes de pago, comprobando que se dictan por el órgano competente, que se ajustan al reconocimiento de la obligación y que se acomodan al plan de disposición de fondos. Bueno, en caso de que fuese necesario acudir al orden de prioridades que marca el plan de disposición de fondos, que esto ya lo comentamos en el tema de la tesorería de las entidades locales. Bueno, pues simplemente eso, la ordenación del pago y cuál debe ser aquí la función del interventor. Y la última fase de esta función interventora, que sería
La intervención material del pago, es decir, ya el pago material. Su regulación igualmente está en el artículo 23 del Real Decreto 424 y la intervención material del pago, bueno, se ejercerá para las... Vamos a ver, ¿qué he puesto yo aquí? Sometido a intervención material del pago, la ejecución de las órdenes de pago que tengan por objeto. Bueno, pues cumplir directamente las obligaciones de la tesorería de la entidad local. Situar fondos a disposición de cajeros o agentes facultados legalmente para realizar pagos a los acreedores, es decir, los anticipos de caja fija. O instrumentar el movimiento de fondos y valores entre cuentas de la tesorería, es decir, movimientos internos de tesorería entre las propias cuentas de la entidad. Bueno, en todas esas actuaciones o en todas esas actos que dan lugar a salida de fondos, se va a producir la intervención material del pago. ¿Qué debe verificar el interventor? Pues la competencia del órgano para realizar el pago. Bueno, siempre será la tesorería de la entidad local. Eso es lo que deberá comprobar el interventor. Que el pago se realiza a favor del perceptor correspondiente, es decir, a favor de quien se ha reconocido la obligación y a favor de quien se ha ordenado el pago, y que el importe es el adecuado. ¿Y cómo se lleva esto materialmente? Pues con la firma junto al alcalde y al presidente, a la firma junto con el alcalde o presidente y el tesorero de los cheques o transferencias bancarias. Bien. Una vez vista todas las fases por las que pasa la función interventora, que es todo esto que hemos visto anteriormente, es decir, serían fases de función interventora. Algunas de ellas, bien es cierto que en la fase de fiscalización previa sí que podíamos hablar de distintas modalidades de fiscalización previa, como es la fiscalización previa limitada, pero cuando hablamos de modalidades de función interventora, nos vamos a referir a esto. O a una intervención formal o a una intervención material. Como decimos aquí, se ejercerán en sus modalidades de intervención formal e intervención material. La intervención formal, ¿qué sería? Consistirá en la verificación del cumplimiento de los requisitos legales necesarios para la adopción del acuerdo mediante el examen de todos los documentos que preceptivamente deben estar incorporados al expediente. Y la intervención material, que se comprobará la real y efectiva aplicación de los fondos públicos. ¿Vale? Para que se entienda un poco mejor esto, he añadido aquí otro cuadro de las distintas fases de ejecución del gasto, ¿no? Y a qué modalidad de la función interventora pertenecían. Es un poco un esquema de todo lo que hemos visto hasta ahora de la función interventora. Entonces, tenemos aquí las fases de ejecución del gasto, que ya las conocemos de cuando hablamos en el tema 1 de ellas. Tenemos la de autorización del gasto, disposición o compromiso, reconocimiento de la obligación, ordenación del pago y pago material. Hemos dicho que en función de la fase en la que nos encontremos, se va a realizar un tipo de, o bueno, mejor dicho, esas fases de ejecución del gasto van a pasar por distintas fases de la función interventora. Las dos primeras, autorización y disposición, estarían sujetas a esa fiscalización previa. Sería la fase de fiscalización previa. ¿Qué modalidad de función interventora es? Modalidad formal, porque como hemos dicho aquí, en la modalidad formal es la verificación del cumplimiento de requisitos legales necesarios para la adopción del acuerdo, mediante el examen de documentos que deben estar incorporados en el expediente. ¿Vale? Aquí va a haber una comprobación de legalidad y de comprobar documentos. La siguiente fase, el reconocimiento de obligación. ¿Cuál sería la fase de la función interventora? La intervención previa. ¿Esto qué modalidad sería? Pues conllevaría una modalidad formal y una modalidad material. Es decir, la formal por lo que se refiere a verificar la factura, que el contenido de la factura sea el adecuado, y una modalidad de comprobación material, es decir, la comprobación material de esa inversión que hemos explicado. En la ordenación de pago,
sería esta fase, la intervención formal del pago. Sería una modalidad, o pertenecería a la modalidad formal de la función interventora. Y por último, el pago material, que pertenecería a la modalidad material de la función interventora. Bueno, pues con este cuadro resumen se puede también entender un poco mejor toda la explicación anterior. Bien, vamos a finalizar aquí este primer vídeo para comenzar después al resultado de ese trabajo de la función fiscalizadora, que hablaremos también de los reparos a los que puede dar lugar. Bien, pues descansamos aquí un poco y luego continuamos.